Celine estalló contra la producción de La Casa de los Famosos México y los participantes que la traicionaron de una forma que nadie dentro de esa estructura calculó jamás. Y lo que hace este estallido diferente a cualquier escándalo de reality que hayas visto antes es que Celine llegó con documentos, con nombres, con fechas, con registros que ahora mismo tienen a los jefes de esa producción respondiendo preguntas que ningún comunicado de 2 párrafos puede silenciar. Y si ya estás tan encendido como nosotros por lo que le hicieron a esta mujer, comenta aquí abajo lo que piensas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo convierte todo lo que creías saber sobre este escándalo en algo que va mucho más lejos de lo que cualquier medio se atrevió a publicar. Celine estaba destruida cuando todo esto reventó. Semanas de acumulación, semanas de registrar cada contacto, cada insinuación, cada mensaje disfrazado de orientación profesional, y cuando por fin abrió la boca lo hizo con una precisión que paralizó a todos los que estaban del otro lado. El nivel de frialdad con que alguien dentro de esa estructura leyó su información más íntima y la usó como herramienta para comprar su silencio es lo que Celine no perdonó. Eso es lo que la hizo explotar. Eso es lo que vas a entender hoy. El segundo párrafo construye la imagen que no abandona al espectador fácilmente. Celine salió de ese proceso con el desgaste emocional a flor de piel, con la mirada de quien acaba de aterrizar en una realidad que lleva meses sin pisar, con la ropa y el cuerpo de alguien que vivió algo físicamente intenso durante semanas de grabación. Y en ese estado, con toda esa vulnerabilidad encima, alguien dentro de esa estructura tomó una decisión activa que requirió abrir un archivo, leerlo con detenimiento, identificar el punto exacto donde Celine era más frágil y construir sobre ese punto una oferta diseñada para que ella dijera que sí antes de terminar de escucharla. Lo que estaba en juego era todo lo que Celine había soñado dentro de esta industria. Lo que Celine hizo con esa oferta es lo que este espacio te va a contar con todos los detalles que existen, con nombres, con fechas, con los registros que hoy tienen a la producción frente a un expediente que nadie dentro de esa cadena sabe cómo hacer desaparecer. Quédate, esto apenas empieza. Para entender por qué Celine estalló de la forma en que explotó y por qué su cólera tiene una base que la producción va a tener muy difícil disputar, hay que ir hacia atrás. Hay que regresar a las semanas que siguieron a su salida, porque lo que ocurrió en ese periodo es tan explosivo como cualquier cosa que ocurrió frente a las cámaras de La Casa de los Famosos México. Celine salió y empezó a hablar con la naturalidad de quien vivió algo intenso y tenía el derecho de contarlo. Habló en distintos espacios sobre lo que había experimentado, sobre lo que había visto, sobre lo que nadie dentro de esa estructura quería que saliera al público con ese nivel de detalle. Y fue exactamente en ese momento cuando empezaron a llegar los contactos. Primero uno, después otro más. Ninguno con membrete oficial de la cadena, ninguno desde un número registrado en ningún directorio público, ninguno con firma visible de nadie que pudiera trazarse de forma directa a la producción en los créditos de ninguna temporada. Llegaron a través de personas que presentaban su interés como orientación profesional desinteresada, como el consejo cálido de alguien que simplemente quiere que entiendas cómo funciona esta industria antes de que cometas un error del que no puedas volver. Celine empezó a anotar desde el primer contacto. Fecha, nombre, contenido exacto, cada mensaje, cada conversación, cada insinuación formulada con suficiente delicadeza como para resultar técnicamente negable. Y ese archivo que construyó con una disciplina que nadie esperaba de alguien en ese estado de vulnerabilidad, es hoy la columna vertebral del expediente que tiene a los jefes de esa producción con las manos temblando. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que le hicieron a Celine, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. Los realities de convivencia construyen algo que el público no ve desde el sofá, una relación de dependencia entre los participantes y la producción que no termina cuando termina el programa. Durante la grabación, la producción controla el entorno, controla el acceso al mundo exterior, controla la narrativa que se construye alrededor de cada persona que aparece en pantalla.
Cuando las cámaras se apagan, ese control se transforma, pero persiste con una efectividad que solo se entiende desde adentro. Las personas que aspiran a continuar en esta industria saben que su vínculo con la cadena tiene implicaciones concretas para su futuro. Las invitan a los eventos post-reality o no las invitan. Las incluyen en coberturas especiales o las ignoran de forma silenciosa. Las convocan para apariciones pagadas o simplemente dejan de existir en su agenda de un día para el otro, sin ningún anuncio oficial, sin ninguna explicación que pueda disputarse. Celine sabía exactamente en qué punto de ese tablero estaba cuando salió. Y la producción también lo sabía con una precisión que produce un escalofrío cuando se analiza con tiempo y con distancia. Había algo que Celine quería dentro de ese universo profesional, algo específico, algo con nombre, algo que la cadena tenía en su mano ceder o negar según le conviniera en cada momento. Y alguien de esa estructura tomó la decisión activa de usar ese deseo en el instante más vulnerable de todo el proceso. Justo cuando Celine empezaba a hablar. Justo cuando sus palabras empezaban a resultar incómodas para alguien con poder real de decisión dentro de la producción. Esa precisión de timing no fue accidente. Fue cálculo. El cálculo más frío que puede ejecutarse sobre un ser humano que acaba de salir de semanas de encierro grabado. Y Celine lo reconoció mientras ocurría frente a sus propios ojos. Lo que nadie dentro de esa estructura anticipó era que Celine estaba tomando nota de absolutamente todo. Absolutamente todo. Y eso cambió el desenlace de esta historia de una forma permanente e irreversible. Los participantes de la Casa de los Famosos México que aparecieron en la misma temporada que Celine empezaron a hablar públicamente sobre ella desde los primeros días después de la grabación. Algunos con nombre, con apellido, frente a audiencias que consumieron sus declaraciones sin el contexto que las hacía verdaderamente comprensibles. Dijeron que hubo condiciones específicas aplicadas a Celine de forma diferente al protocolo oficial del programa. Dijeron que su proceso de evaluación previa no siguió los mismos pasos documentados para el resto de los participantes. En ese momento, esas palabras sonaban a filtración mediática, al tipo de revelación que circula durante unos días, genera conversación en redes y luego desaparece sin dejar rastro procesalmente utilizable. Pero leídas dentro del contexto de lo que Celine fue documentando durante esas semanas, esas palabras adquieren una dimensión que quienes las pronunciaron frente a cámaras pueden no haber calculado completamente. Porque si la evaluación de Celine fue diferente, si su proceso de selección siguió un protocolo distinto al oficial, eso significa algo muy concreto sobre quién tuvo acceso a información que el resto de los participantes no tenía sobre sus compañeros. Significa que alguien construyó sobre Celine un archivo diferente al de los demás. Un archivo que contenía información que Celine había entregado en un contexto de confianza y que llegó a manos de alguien que tomó la decisión de usarlo como herramienta. Cada declaración pública que esos participantes hicieron desde que todo esto empezó, forma parte ahora del expediente que Celine presentó. Cada entrevista, cada frase pronunciada frente a una cámara cuando creían que el único costo posible era mediático y temporal. Nadie que abrió esa boca calculó bien lo que iba a pasar después. Y Celine lo sabía. Celine lo sabía desde el principio. Hay algo que la industria prefiere mantener invisible. Los participantes de un reality de convivencia no solo entregan su imagen cuando firman el contrato, entregan su historial, sus miedos más profundos, sus ambiciones más específicas, sus vulnerabilidades más particulares. Todo eso queda registrado en evaluaciones psicológicas realizadas antes de la entrada al programa, en formularios de selección que exploran con detalle qué quiere cada persona de su vida dentro y fuera de la televisión, qué la motiva, qué la paraliza, qué la haría actuar de formas que el equipo de producción pueda anticipar y gestionar en beneficio del producto final. Celine firmó esos formularios. Los firmó bajo acuerdo de confidencialidad. Los firmó creyendo que la información que entregaba estaba protegida frente al mundo exterior y frente a todos los que pudieran darle un uso que ella nunca autorizó. Un acuerdo de confidencialidad protege la información frente al exterior, eso es verdad. Pero lo que ocurre dentro de la estructura interna de la producción,
con esa información depende completamente de la integridad de las personas que tienen ese archivo en sus manos. Y alguien decidió darle un uso muy específico, con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Con la sangre fría de quien abre el archivo de otra persona, encuentra su punto exacto de quiebre y decide usar ese punto como palanca para obtener su silencio. Celine sostiene que la precisión con que el ofrecimiento fue formulado solo puede explicarse con acceso directo a ese archivo confidencial, que alguien lo abrió con intención, que alguien leyó lo que ella más quería, lo que había revelado en esas evaluaciones en un contexto de confianza, y construyó con esa información una oferta diseñada para ser casi imposible de rechazar. Una oferta calibrada a medida. Una oferta que llegó referenciando algo que Celine nunca había hecho público. Algo que solo podía saberse si alguien tuvo acceso al archivo que entregó durante el proceso de selección. Esa especificidad es lo que convierte todo esto en algo que la producción va a tener muy difícil explicar con una mesa de documentos enfrente. Y todavía no te he contado lo más fuerte. Así que comenta ahora mismo, porque lo que falta por salir es lo que de verdad lo cambia todo. Los primeros contactos llegaron a través de intermediarios que no aparecían en ningún directorio público ni en ningún crédito de temporada con conexión formal visible a la cadena. Eso es deliberado. Es el mecanismo clásico para construir un ofrecimiento que resulte técnicamente difícil de trazar hasta su origen real. Una voz amigable que no firma nada. Una conversación que parece espontánea. Un consejo que suena desinteresado pero llega cargado de detalles que solo pueden venir de adentro de un archivo confidencial. Celine identificó a cada uno de esos intermediarios desde el primer momento y los documentó con la misma disciplina que había aplicado a cada mensaje y a cada insinuación disfrazada de orientación profesional. Sus abogados trazaron las conexiones entre esos intermediarios y la estructura interna de la producción usando registros de comunicación que establecen de forma cronológicamente exacta quién habló con quién, cuándo y qué información específica pasó de manos en cada intercambio. El patrón se repite con una consistencia que resulta demoledora cuando se lee de corrido. Cada vez que Celine hablaba de algo incómodo para la producción, el contacto llegaba. Y cada vez que llegaba, traía el mismo mensaje cifrado. Un recordatorio de lo que podría perder si seguía hablando. Una insinuación de lo que podría obtener si decidía guardar silencio. Ese mecanismo tiene un nombre legal muy preciso. Celine aprendió a identificarlo mientras ocurría, y lo que documentó durante esas semanas tiene autoridad para cambiar el resultado de esta historia de forma permanente. Nadie dentro de esa producción calculó que Celine estaba construyendo un expediente en tiempo real. Nadie lo calculó y ese fue el error que lo destruyó todo. Las reacciones dentro del mundo del entretenimiento desde que se confirmó la existencia de lo que Celine documentó están divididas con una nitidez que dice más del funcionamiento de este medio que cualquier análisis externo. Las personas con contratos vigentes con la cadena o con aspiraciones activas de trabajar con ella están eligiendo el silencio o declaraciones de apoyo tan genéricas que no comprometen ninguna relación profesional existente ni futura. Las que ya terminaron su ciclo y no tienen nada concreto que perder están siendo considerablemente más directas sobre lo que piensan de las acusaciones de Celine y sobre lo que esas acusaciones revelan del sistema que se construyó para gestionar a las personas que pasaron por esos programas. Esta división muestra con una claridad brutal que todos dentro de esta industria entienden el costo personal y profesional de ponerse del lado equivocado en una conversación donde quienes tienen poder sobre tu carrera están sentados al otro lado de la mesa. Exactamente el mismo mecanismo que mantuvo callada a Celine durante semanas antes de que decidiera documentarlo todo. Muchos lo entienden desde adentro, pocos lo dicen en voz alta, y los que callan lo hacen sabiendo que el mismo manual podría usarse contra cualquiera de ellos en el momento en que dejaran de ser convenientes para la estructura que los sostiene. El silencio en esta industria tiene un precio, y todos dentro de ella saben exactamente cuál es.
Cada uno de los participantes de la Casa de los Famosos México que decidió hablar sobre Celine frente a una cámara sin conocer la totalidad de lo que ella había documentado, tomó una decisión que ahora forma parte permanente del expediente activo. Permanente, sin posibilidad de retiro, sin posibilidad de borrado. Hay una capa más que el expediente documenta y que aún no ha salido en ningún espacio con este nivel de detalle. La cadencia de los contactos que Celine recibió no era aleatoria. Había un ritmo. Había una escalada. Los primeros mensajes llegaron en tono suave, casi casual, como si fueran conversaciones de pasillo entre conocidos de la industria que simplemente se cruzan y comparten perspectivas sin ningún interés particular detrás. Pero a medida que Celine seguía hablando, a medida que sus declaraciones empezaban a circular con más fuerza en espacios de medios que la cadena no controla, la intensidad de esos contactos subió. El tono se volvió más directo sin nunca cruzar la línea hacia la amenaza abierta. Ahí está la habilidad del mecanismo. Siempre por debajo del umbral que obliga a una respuesta defensiva inmediata y visible. Siempre dentro del espacio donde el mensaje llega con claridad para la persona que lo recibe, pero mantiene su negabilidad técnica para quien lo envía. Celine lo describió en términos muy concretos en los registros que sus abogados presentaron. Dijo que cada mensaje llegaba con una capa de amabilidad encima y con una presión medida debajo. Que aprendió a leer las dos capas simultáneamente desde los primeros intercambios. Que llegó un punto en que anticipaba el contenido del siguiente contacto antes de recibirlo porque el patrón era suficientemente consistente como para predecirse con una exactitud casi mecánica. Esa descripción es la de alguien que dejó de ser vulnerable al mecanismo que se usó contra ella. Y eso explica la calidad de lo que documentó. Eso explica por qué el expediente tiene el peso que tiene. Eso explica por qué Celine no explotó antes. Esperó, acumuló, y cuando estalló, lo hizo con todo. Hay algo más que ningún otro espacio ha nombrado con esta precisión. La oferta que Celine recibió no llegó una sola vez. Llegó en 3 momentos distintos, con 3 formulaciones diferentes, cada una calibrada a partir de la respuesta que Celine dio a la anterior. La primera llegada fue suave, exploratoria, casi como si alguien quisiera medir si Celine era receptiva antes de comprometer nada concreto. Cuando ella respondió sin cerrar la puerta pero sin abrirla tampoco, el segundo contacto llegó con más precisión. Con referencia a detalles específicos de lo que Celine había declarado en sus formularios de selección, con el lenguaje de alguien que ya no está explorando, sino confirmando que tiene acceso a información que Celine nunca hizo pública. El tercer contacto fue el más directo, el que llegó con el nombre completo de lo que le estaban ofreciendo, el que pronunció la Casa de los Famosos México con toda la claridad de quien sabe que está poniendo sobre la mesa exactamente lo que la otra persona más quiere escuchar. 3 contactos, 3 escaladas, 3 oportunidades de que Celine cerrara la boca a cambio del sueño que más la definía como profesional. Y en los 3 momentos, Celine tomó nota. Fecha, hora, nombre del intermediario, contenido exacto del mensaje, referencia específica a información que solo podía venir de adentro. Todo está ahí. Todo está fechado. Todo apunta en la misma dirección con una consistencia que hace muy difícil argumentar que fue coincidencia o una serie de conversaciones informales sin ningún propósito concreto detrás. La producción apostó 3 veces a que Celine iba a ceder. Las 3 veces se equivocó. Y eso es lo que la tiene ahora mismo respondiendo preguntas que no tienen respuesta cómoda. 3 veces. Y las 3 se equivocaron. Ahora llega lo que has estado esperando desde el primer segundo de este video. La decisión de los jefes de la Casa de los Famosos México fue ofrecerle a Celine un lugar como nueva concursante del reality. Eso, exactamente eso. Le abrieron la puerta del programa que ella misma había escrito en sus formularios de selección como su meta más importante dentro de la industria. Era lo que más quería en el mundo. Y alguien lo leyó en ese archivo confidencial, lo extrajo con precisión, lo envolvió en el lenguaje de una oportunidad única y lo puso sobre una mesa con una condición que no hacía falta pronunciar en voz alta
para que Celine la escuchara con absoluta claridad. El silencio. El silencio sobre todo lo que había vivido, presenciado y empezado a contar públicamente sobre los participantes de esa temporada, y sobre la forma en que la producción manejó su información más íntima. A cambio de ese silencio, la producción le ofrecía exactamente lo que Celine más deseaba, y Celine lo rechazó. Documentó cada detalle, cada intermediario, cada mensaje, cada fecha, cada referencia a información que solo podía venir de su archivo confidencial, y presentó todo eso con nombres y registros trazables, que señalan directamente a las personas que construyeron esa oferta usando su sueño más privado como carnada. Tiene testigos, tiene registros de comunicación que establecen cronológicamente quién habló con quién. La producción ya no puede hacer que esto desaparezca. Y si crees que Celine merece una respuesta pública de todos los involucrados, comenta lo que debería pasar ahora mismo, porque esta historia no ha terminado y aquí no vamos a dejar de contarla. La cadena emitió una declaración breve y cuidadosamente redactada, que básicamente señala que tomarán por los canales apropiados cualquier asunto legal que se les presente, sin hacer referencia directa a la naturaleza de la oferta que Celine describe con detalles concretos, sin mencionar la Casa de los Famosos México, sin comprometerse a ninguna forma de investigación interna sobre cómo se manejó la información personal de los participantes. Cualquier abogado que lea esa declaración reconoce el patrón en las primeras dos frases. El lenguaje está diseñado para sonar institucional sin admitir nada que pueda usarse procesalmente. Pero el problema para la cadena es que esta vez ese cierre no está disponible. Hay documentos presentados ante instancias con sus propios tiempos, sus propias dinámicas y sus propias consecuencias, completamente fuera del alcance del Departamento de Comunicaciones de cualquier cadena de televisión. Y los participantes de la Casa de los Famosos México que hablaron públicamente sobre Celine, que pronunciaron su nombre frente a cámaras cuando creían que el único costo era mediático, ahora forman parte de un expediente activo que se mueve con su propia lógica. Un comunicado de 2 párrafos no detiene un expediente activo con testigos y registros cronológicamente trazados. El silencio institucional que durante años protegió este tipo de conductas se convierte con el tiempo y con documentación concreta encima de la mesa en el silencio que condena. La producción lo sabe, sus abogados lo saben, y la persona que redactó ese comunicado también lo sabe aunque el texto no lo diga en ninguna de sus líneas. Mientras tanto, el expediente avanza con sus tiempos, con sus mecanismos, con su propia lógica que ningún comunicado corporativo puede interrumpir. Ninguno. Lo que esta situación significa para la Casa de los Famosos México va mucho más allá del costo económico de un litigio. La siguiente temporada ya está en producción. Hay personas firmando contratos en este momento, respondiendo evaluaciones psicológicas con la honestidad que el proceso les pide, llenando formularios con sus metas más privadas, con sus ambiciones más específicas, con la información que ahora sabemos puede ser leída, archivada y usada como moneda de cambio si algún día deciden saber demasiado o hablar sobre lo que vivieron dentro de la grabación. Esas personas no saben todavía lo que saben los abogados de Celine, pero el expediente avanza. Y cuando sea público en su totalidad, cada participante que firmó bajo esos mismos protocolos tendrá acceso a documentación concreta que describe exactamente qué puede hacerse con la información más íntima que entregó durante el proceso de selección. Eso abre una conversación sobre los derechos de los participantes de reality en esta industria que la cadena lleva tiempo intentando evitar con todo el peso institucional que tiene a su disposición. Porque esa conversación, si se da abiertamente con un expediente activo como referencia, cambia el marco dentro del cual operan todos los contratos que la cadena tiene vigentes y todos los que tiene planeados firmar. Se sabe, se habla en voz baja, en reuniones donde nadie graba, pero se habla. Y lo que se dice en esas reuniones privadas ahora tiene un nombre concreto. Tiene el nombre de Celine. Tiene el nombre de la Casa de los Famosos México. Tiene el nombre de una oferta que llegó en el peor momento de una mujer que decidió rechazarla y documentarlo todo. El expediente tiene nombre, tiene fechas
y sigue abierto. Completamente abierto. La pregunta que este caso pone sobre la mesa, para quien lo siga desde afuera, va mucho más allá del ciclo de declaraciones cruzadas que llenó semanas de cobertura mediática. El drama que vemos en pantalla, las tensiones, los conflictos, los momentos de quiebre emocional que convierten cada episodio en algo que la gente comenta durante días, genera los ingresos publicitarios que justifican la existencia de la cadena y de todos los que trabajan dentro de ella. Y todo ese valor económico tiene un costo que se distribuye de forma radicalmente desigual entre quienes lo generan y las personas cuyas vulnerabilidades más íntimas fueron la materia prima del producto. Celine fue esa materia prima. Decidió dejar de serlo. La pregunta que queda abierta y que ningún comunicado institucional responde es esta: ¿cuántas personas dentro de esos contratos llegaron a saber que su información más íntima podía usarse de esa forma? ¿Y cuántas aceptaron condiciones que prefirieron no nombrar porque el precio de hablar les parecía mayor que el precio de callar? Celine calculó ese precio con toda la claridad de alguien que tenía el sueño de su vida sobre una mesa, como incentivo para cerrar la boca, y lo rechazó de todas formas. Ese es el tipo de decisión que se explica sola cuando se leen los documentos. Celine salió de esa experiencia con su información más íntima usada como herramienta, con su sueño más privado convertido en carnada, con la posibilidad de entrar a la Casa de los Famosos México puesta sobre una mesa como precio de su silencio. Tomó la decisión de documentarlo todo y de presentarlo todo con plena conciencia de lo que eso le iba a costar en términos concretos y permanentes. Sabía que la próxima llamada no llegaría. Sabía que el siguiente contrato no existiría. Sabía que el círculo que la cadena construye alrededor de sus productos se cerraría sin ella adentro de forma silenciosa y efectiva. Lo sabía y firmó de todas formas. Porque encontraron lo que más amaba y lo pusieron sobre una mesa como si fuera mercancía. Y Celine decidió que prefería perder todas las puertas que la cadena tenía en su mano antes que vivir con el peso de haberlas cruzado a ese precio. Ese es el peso de lo que estaba en juego cuando llegó esa noticia en su peor momento. Este espacio va a seguir contando todo lo que salga de ese expediente abierto, con los detalles que existen, con los nombres que aparecen, y con las fechas que ningún comunicado corporativo puede borrar. La cólera de Celine tiene documentos detrás, y eso lo cambia todo.